Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida el día de hoy a la doctora Marisol Flores Garrido. Ella es profesora de tiempo completo de la ENES, de la UNAM aquí en Morelia, y tiene un doctorado en ciencias computacionales. El día de hoy nos va a presentar la capacitación de inteligencia artificial al descubierto, una introducción al aprendizaje automático y sus aplicaciones. Doctora, buenos días, bienvenida a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Academia de Michoacán. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados de contar con este tipo de temas. Gracias por estar hoy nuevamente y le dejamos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. A mí también me da mucho gusto estar aquí hablando de un tema que me gusta mucho porque además a esto me dedico. Pero aparte de que me guste mucho, pues siento que es un tema que en este momento es importante discutir. Entonces, me parece que es importante discutirlo porque la inteligencia artificial es de estas tecnologías muy poderosas y bueno, pues se dice que las tecnologías más poderosas son precisamente las que se vuelven invisibles, las que se incorporan a nuestra vida y dejas de notarlas. Y yo creo que la inteligencia artificial está precisamente ahí. O sea, más allá, por ejemplo, de los vehículos autónomos o de cosas que en este momento todavía están como en etapa de prueba, de desarrollo, pues hay un montón de aplicaciones que usamos ya todos los días y que tienen que ver con inteligencia artificial. Por ejemplo, pues todas estas aplicaciones para la navegación o tenemos todas las aplicaciones que nos alertan de algún posible fraude en el banco o, bueno, pues todos los algoritmos que deciden, por ejemplo, si obtienes un crédito o no, pues se sabe que estas compañías están auxiliando para hacer sus evaluaciones en algoritmos que tienen que ver con inteligencia artificial o incluso pues las estamos incorporando a nuestros hogares, pues a través, por ejemplo, de esto, de Alexa, de Siri, no sé, refris inteligentes, ya todos los electrodomésticos quieren ser inteligentes. Y bueno, pues obviamente la inteligencia artificial está a cargo, por ejemplo, de la curaduría del contenido que consumimos en nuestras aplicaciones, o sea, qué noticias te aparecen, qué tipo de avisos, qué tipo de información. O se utilizan también en el sector salud, o sea, desde el desarrollo de nuevos medicamentos hasta el monitoreo del historial clínico de pacientes. Entonces, bueno, pues algo que es importante resaltar de la inteligencia artificial es que no solamente está en este momento a través de todos estos dispositivos incorporándose en nuestra vida, sino parece que hay un interés por parte de los gobiernos, de las empresas, de que continúe siendo así, de que continúe de esa manera. Entonces, lo que vemos es una inversión súper fuerte, es una inversión así que aumenta año con año y que, bueno, pues que aumenta de una manera muy impresionante. En este momento, pues dos de las potencias que están invirtiendo más en eso pues, son Estados Unidos y China, pero se ve que todos los países tienen la intención, si no de estar a la par, pues por lo menos de no quedarse tan relegados. Entonces eso también pone un poquito de presión tanto en los gobiernos como para que vayan moviéndose a gobiernos inteligentes, como en todas las empresas. Además de que pues toda esta tecnología, toda esta inversión la vamos a ver desarrollada, la vamos a ver reflejada en productos que posteriormente pues se adoptan a nivel global, ¿no? Y bueno, lo que creo es que es importante tener esta discusión porque la inteligencia artificial tiene una existencia en el discurso que no necesariamente coincide con las herramientas que hay. Entonces, creo que hay ciertos elementos, algunos retóricos, algunos de la imaginación, que pueden resultar un poquito confusos. De repente llegan a las noticias este tipo de eventos, por ejemplo, esta carta donde un montón de gente millonaria y de desarrollos de tecnología estaban abogando para que se detuviera la inteligencia artificial porque representaba un riesgo existencial para nuestras vidas. Entonces, pues hay gente que de verdad está pensando que en unos años esto va a ser un riesgo. Personalmente no lo creo, pero también de esto, o incluso para discutir si sí o si no, pues primero es importante saber de qué estamos hablando, cómo funcionan las herramientas y entonces ya tomar una postura como más informada. Entonces, lo que creo también es que con toda esta super publicidad que hay alrededor de la inteligencia artificial y todo este discurso que se construye, pues luego hay mucha presión en las empresas para irse incorporando esta tecnología, como les digo, aunque no sepan muy bien de qué se trata. Entonces, en algún estudio que hubo en 2019, pues se vio que, por ejemplo, 40% de empresas en el Reino Unido que luego recibían apoyo para incorporar herramientas de inteligencia artificial, pues en realidad no estaban haciendo nada que tuviera que ver con inteligencia artificial, solamente estaban como aprovechando ese tipo de apoyos y en realidad usaban ciencias computacionales, pero no necesariamente. Eso, o por ejemplo, pues este artículo, esta noticia la verdad me dio risa,
es de empresas, eso, que se anunciaban como súper tecnológicas con inteligencia artificial, y lo que hacían era contratar humanos para que se hicieran pasar por bots. Entonces, pues en el chat se supone que te estaba atendiendo una inteligencia artificial, pero pues en realidad eran humanos. Entonces, esto a mí de lo que me habla, pues es eso, como de esa presión de subirse al tren de lo último en tecnología, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría en esta plática es brevemente contarles qué es la inteligencia artificial, darles algunos ejemplos de cómo se está utilizando y a lo mejor con eso sentar la base para que podamos hablar un poquito de los límites y del potencial que tiene esta tecnología. Entonces, para que la discusión se ponga más chida, bueno, si tienen cualquier pregunta, por supuesto que la pueden dejar en los comentarios o me pueden preguntar ustedes que están aquí, pues interrúmpanme con confianza. Pero les decía, para que esta discusión se ponga mejor, pues yo creo que es importante incluso ver cómo empieza la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge como disciplina en una pequeña reunión que se conoce como la conferencia esta de Dartmouth en 1956. Y bueno, pues hay que decir que en este momento, con estos señores que ven aquí, que son los fundadores de la disciplina, bueno, en ese momento, en la imaginación colectiva, ya hay todas estas máquinas que pueden pensar, y hay todos estos robots, y hay todas estas, pues sí, estos como agentes que de alguna manera son autónomos y que pueden imitar a los humanos. Entonces, piénsenlo, para 1956, pues ya existían, por ejemplo, películas como Metrópolis, o incluso en estos años, pues ya está también algunos de los cuentos de Asimov, que luego son súper famosos. Entonces, digamos que la imaginación colectiva, ya está esta idea, que además es una idea que va mucho antes que esto, ¿no? Pero también hay un entusiasmo por lo que iban a poder hacer las computadoras. Entonces, precisamente en esta reunión, pues deciden iniciar este campo, lo titulan así inteligencia artificial, y lo que están pensando es, de verdad, en serio, en fabricar máquinas, fíjense, que utilicen lenguaje, que formen abstracciones y conceptos, y que resuelvan toda clase de problemas que estaban reservados para humanos. Entonces, lo que hay en el corazón bueno, lo que hay en la imaginación de estas personas que fundan la disciplina, pues sí es en serio como construir máquinas que van a poder replicar la mente, o sea, que van a poder, pues eso, como estar a la par de la mente, ¿no? De los humanos. Y bueno, pues en medio de toda, o sea, en esta parte de la disciplina, pues hay este optimismo, porque se considera que, por ejemplo, manipular símbolos es una condición necesaria y suficiente para que seas inteligente. Entonces, bueno, pues como las máquinas pueden hacer eso, las computadoras, pues se puede hacer eso. Entonces, unos cuantos años antes de esto, hay un artículo súper famoso, súper importante de Turing, que es el que ven aquí en esta imagen. Y bueno, Turing en ese artículo que es súper así seminal en toda la disciplina, pues él sí está hablando de las máquinas inteligentes, plantea el test de Turing, se pone a discutir por qué sí o por qué no, se pone a debatir incluso de por qué algunas personas podrían oponerse, porque sienten que eso, por ejemplo, desafía la autoridad de Dios, entonces se pone a discutir el argumento teológico, el argumento de la creatividad. Entonces, este es un artículo súper bonito y que además te deja ver lo que se estaban imaginando en ese momento. O sea, sí, computadoras capaces de manipular símbolos, pero que en esa manipulación pueden adquirir capacidades humanas y que entonces pueden desempeñarse de esa manera, ¿no? Que pueden incluso aprender e ir adquiriendo habilidades. Entonces, una distinción que es muy importante hacer es que este primer planteamiento que se hace es lo que se conoce como inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general, esa va a ser el motivo como de las fantasías y esa aparece en muchísimas películas. La general es esa precisamente como mente que puedes construir en una máquina y que sí puede abstraer, que sí es autónoma, que sí se porta, o sea, que en algún momento sí puede aprender y planear, y pues es lo que vemos, como les digo, en las fantasías de las películas, donde tienes una entidad programada, pero que de repente aprende a tener sentimientos y se enoja y te quiere destruir, o tiene sentimientos y se enamora de ti, cualquiera de las cosas, cualquiera de las opciones. Entonces, bueno, pues eso está súper, todo lo que vemos o lo que se ha popularizado en las películas es generalmente esto, la inteligencia artificial fuerte. Entonces, eso es muy importante que lo distingan para que después en el debate podamos puntualizar algunas cosas. Ahora, con el tiempo, se van dando cuenta que hacer eso está súper difícil. De hecho, yo pienso que está basada la idea en algunos mitos. O sea que, bueno, por ejemplo, que puedas construir este cerebro en una máquina, pues primero asume que de hecho la mente y que la inteligencia que las personas tenemos se puede desvincular, por ejemplo, del cuerpo o de factores que hay a nuestro alrededor. Entonces, en lo personal, yo pienso que eso no se va a poder hacer, o por lo menos no tan sencillo, no lo sé.
Pero mientras son peras o son manzanas, pues decidieron desarrollar la inteligencia artificial débil. Y estos son sistemas computacionales que están enfocados en hacer una tarea específica. O sea, aquí en la débil decidieron como bajarle algunas rayas a su ambición, y entonces en lugar de tener esta mente que fuera como humana, pues entonces ya quieren hacer nada más un programa de computadora que sea bueno en una cosa, que sea bueno jugando ajedrez, o que sea bueno respondiendo preguntas en el chat, o que sea bueno haciendo una sola cosa. Entonces, a esa le vamos a llamar inteligencia artificial débil. Se ve mucho menos emocionante que en las películas. O sea, básicamente, por ejemplo, esto sería inteligencia artificial. Es un programa de computadora que escribes para hacer cálculos. Entonces, eso no quiere decir que sea menos maravillosa. A mí me parece realmente fantástico. Me parece que condensa, pues, la inteligencia, condensa un montón de inteligencia de personas. Por ejemplo, el Deep Blue, que es este programa de computadora que le ganó en ajedrez al campeón del mundo. Bueno, pues simplemente es una computadora, y es una computadora que no puede platicar, ni sentir, ni estar planeando la rebelión, ni nada de eso de las películas. Es inteligencia artificial débil, así que solamente se enfoca en jugar ajedrez. Y lo que tiene, pues, es un montón de instrucciones. Así, si saben algo de programación, pues es exactamente lo que tiene. Tiene ciclos, y tiene enunciados condicionales, y tiene una forma de representar las piezas y de decidir qué movimiento le conviene respecto a si va a ganar o va a perder alguna ventaja en el juego. Entonces, lo que tiene, pues, es un algoritmo de búsqueda que es súper eficiente, y con eso funciona. Entonces, realmente, cuando hablamos en este momento de inteligencia artificial, de lo que hablamos no es de un pequeño espíritu en la computadora que está planeando cosas. Estamos hablando de código de computadoras, estamos hablando de programación. Entonces, de hecho, la inteligencia artificial, pues, va a ser esta parte que está dentro de las ciencias computacionales. Y como les decía, en este momento lo que estamos haciendo, pues, son sistemas que están enfocados en una tarea buena. O sea, por ejemplo, este programa, como les digo, es bueno para jugar ajedrez y nada más. O sea, si le preguntas cuál es la mejor ruta para llegar a algún lugar, eso no te lo va a poder decir porque solamente juega ajedrez. Ahora, en la historia de la inteligencia artificial, pues lo que vemos es que hubo logros muy importantes. Por ejemplo, este triunfo en el ajedrez. Que vean además que el hecho de que haya habido tantos recursos enfocados en ganar en ajedrez tiene mucho que ver con la imaginación. O sea, como que las personas en ese momento consideran que el ajedrez es una tarea súper intelectual, y que si una máquina puede ganar en ajedrez, pues entonces quiere decir que algo inteligente tendrá. Entonces, que se hayan enfocado en ajedrez y no, por ejemplo, en escribir poesía, pues también vamos a ver que está súper permeado, pues ahí por elementos culturales y por elementos incluso, pues no sé, de género, de la imaginación que tenemos respecto a cómo se ve algo que es inteligente. Ahora, lo que también sucede es que a lo largo del desarrollo, aunque inicialmente reciben mucho dinero, pues se van dando cuenta que este optimismo, o sea, porque además sus declaraciones son súper optimistas. Vean, por ejemplo, Minsky, que es uno de los creadores de la disciplina, en 1970 decía que de 3 a 8 años iban a tener una computadora así, inteligencia artificial general, o sea, de verdad esta máquina que fuera como los humanos. Entonces, pues se van dando cuenta que esto está súper difícil, no logran tener éxito en tareas que son más o menos, o que ellos pensaban que eran sencillas, como la traducción. Y una de las cosas que estaba sucediendo es que tenían este enfoque basado en reglas. Ese era uno de los enfoques de la inteligencia artificial. O sea, lo que pensaban es que, por ejemplo, si quieres traducir de un idioma a otro, lo que haces es que en la computadora pones, por ejemplo, todo el diccionario con la traducción de términos, y vas escribiendo todas las reglas gramaticales. Y entonces, pues con eso, la máquina debe de poder combinar las reglas, combinar el vocabulario y decirte la traducción, lo cual sabemos que por supuesto que no funciona, porque no es tan fácil capturar en reglas algo tan complejo como el lenguaje. Entonces, invierten mucho dinero en hacer tareas como esta, y resulta que cuando hacen la traducción nunca lo logran. Por ejemplo, este es un caso muy conocido. O sea, cuando tratan de traducir del inglés al ruso y luego de vuelta del ruso al inglés, y traducen esto que es un versículo: el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, y lo que el sistema les devuelve es: el vodka es bueno pero la carne está podrida. Entonces, totalmente con las reglas gramaticales y con el diccionario, eso se ve que no iba a funcionar. Y ahí se quedan un buen rato atorados, porque imagínense, o sea, si quiero detectar si alguien tiene una enfermedad, pues se supone que le tengo que decir a la computadora todas las reglas de cómo se ve alguien enfermo y qué posibilidades hay dependiendo de los síntomas. O sea, sí, entonces capturar con reglas la realidad, pues eso está súper ambicioso, súper difícil. Eso totalmente tiene algunos logros en campos acotados, pero en general no funciona para tareas más complejas. Entonces, lo que sucede es que se ponen a pensar si no habrá otra forma de aprender. O sea, piensen, por ejemplo, cuando nosotros le enseñamos a los niños qué es un perro, pues no empezamos definiéndole todas las reglas de cómo se ve un perro y a qué especie pertenece y cuáles son todas las características. Más bien, ¿han tenido la experiencia de estar con un niño enseñándole a una niña qué es un perro?
¿qué hacen? Ay, ¿nunca le han enseñado a algún niño que es un perro? Pues sí, claro, le apuntas el perro y le dices que allá hay un perro, que mira, un guau. Y entonces ya el niño empieza, guau, guau. Entonces ya, de hecho, los humanos son súper buenos, somos súper buenos generalizando. O sea, después de varios ejemplos, las personas entienden o entendemos lo que es un perrito, y luego ya, aunque ves al niñito que a lo mejor no sabe hablar, pues ya señala un perro y sabes que se dio cuenta que es un perro. Entonces, precisamente hay un cambio al interior de la inteligencia artificial cuando plantean este otro paradigma. ¿Qué tal si en lugar de estarle dando reglas explícitas a la computadora de cómo deben de funcionar las cosas, lo que hago es que le doy ejemplos y pues ya a ver si la computadora puede extraer de ahí conocimiento útil? Entonces, a este enfoque le vamos a llamar aprendizaje automático, y es muy importante que quede claro porque es el que está dominando en este momento en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solamente aprendizaje automático, pero este es el paradigma que en este momento se está utilizando y que surge más o menos en los 80s. Entonces, en este paradigma, la idea es que de lo que yo quiero enseñarle a la máquina, le tengo que dar un montón de ejemplos. Entonces, pues supongan que quieren distinguir quién tiene una enfermedad, por ejemplo, quién tiene COVID. Entonces, lo que hago es esta tabla de datos, o sea, imagínenselo como un Excel súper grande, donde cada fila es un ejemplo de lo que quiero estudiar, y cada columna es un atributo, o sea, alguna cosa que le medí a mis ejemplos y que yo creo que se correlaciona con lo que estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, imagínense, si fuera esto sobre el COVID, pues a lo mejor necesito un montón de ejemplos de personas que tengan COVID, un montón de ejemplos de personas que no tengan, esos son los renglones, y a lo mejor aquí en las columnas pues pongo cosas que yo creo que se relacionan con tener COVID. O sea, por ejemplo, que haya perdido el olfato, que le duela la garganta, que a lo mejor tenga estornudos, dolor de cabeza. Entonces aquí voy poniendo todos estos atributos. ¿Le duele la cabeza? Sí, no. ¿Perdió el olfato? Sí o no. Entonces voy poniendo acá todos estos descriptores, y lo que necesito para mi primer truco es que alguien, personal médico, me indique quién sí tenía COVID y quién no. A lo mejor aquí tengo un ejemplo de alguien que no, y aquí tengo 2 ejemplos de alguien que sí. Entonces, si tengo muchísimos ejemplos, entonces lo que puedo hacer es matemáticas. Y entonces, para toda la gente que anda con eso de que para qué sirve la hipotenusa y que otro día más sin usar las matemáticas, bueno, les tengo noticias, la inteligencia artificial son matemáticas. Entonces, lo que tengo es esta tabla, tengo la etiqueta, y lo que hago es construir esta función f que me permite vincular, o sea, por ejemplo, a esta persona le toca la etiqueta 1, que sí está enferma, a esta persona le toca la etiqueta 0, que no está enferma. Ahora, el chiste es que si yo construyo esta función f utilizando los ejemplos, que se conocen también como datos de entrenamiento, pues cuando me llegue una nueva persona que yo en serio no sé si tiene COVID o no, le puedo aplicar la función que yo había construido, y entonces puedo adivinar o predecir si tenía o no la enfermedad. Y ya, eso es la inteligencia artificial, es el aprendizaje automático. Entonces, lo que está súper lindo aquí, pues es que esta función la puedo construir usando todas las matemáticas que yo sé. O sea, puedo usar probabilidad, puedo usar optimización, puedo usar lo que yo quiera. Y eso es precisamente lo que le va a dar a las diferentes técnicas otro sabor. O sea, el enfoque de matemáticas que utilizo para reconocer aquí patrones y poder vincular la descripción con la etiqueta que me interesa. ¿Esta parte quedó clara? Entonces, si esta parte quedó clara, pues entonces ya, o sea, todo lo demás es mercadotecnia. Por ejemplo, si les digo que hay un algoritmo que detecta la personalidad, suena como si fuera un algoritmo súper inteligente que está examinándote. No, en realidad lo que quiere decir es que había un Excelote que alguien le puso cosas que tenían que ver con la personalidad, de que le dan ataques de risa, se enoja fácilmente, yo qué sé. Todas esas son las columnas, tengo ejemplos de muchas personas y tengo ya alguna clasificación establecida para los tipos de personalidad que hay. Entonces ya con eso, pues construyo una función f y te digo cuando alguien me contesta las preguntas que corresponden aquí a las métricas, qué personalidad le toca. O si les digo que tengo un algoritmo que predice quién es un buen candidato a un empleo, lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Está considerando aquí métricas, está viendo muchos ejemplos y con eso está decidiendo qué etiqueta le corresponde. Ahora, entender este proceso es fundamental para toda la discusión que va a venir después. Entonces, dentro de todas las técnicas que hay para construir esta función f, que como les digo es con matemáticas, hay una en particular que en este momento es así la reina y que se conoce como redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales, aunque se llaman así porque están vagamente inspiradas por cómo pensaban que funcionaba el cerebro,
En realidad son problemas de optimización con muchísimos parámetros y bueno, pues es otra forma de hacer esa función matemática. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren usar redes neuronales para reconocer cuando en una imagen hay un perrito o no. Entonces, lo que tenemos son números, porque al final, pues las imágenes son... ¿No, verdad? Ah, bueno, entonces lo que tengo de estas imágenes, pues al final son secuencias de números que me dicen la intensidad de los píxeles. Digamos, bueno, entonces les decía que en este momento esta es la técnica que más se utiliza porque, bueno, aunque en el dibujito puse yo solamente 2 capas, la morada y la verde, pues en realidad hay muchísimas capas allí en medio de la función y con eso puedes hacer pues lo que les comentaba. Bueno, en la práctica, estas funciones tienen millones de nodos y de conexiones, o sea, de parámetros. Esta es la tecnología que hay detrás de cosas súper sorprendentes como el ChatGPT. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, en esta versión del chat, en la GPT-4, pues, por ejemplo, el número de nodos, el número de conexiones que hay ahí para formar esta función es de 100 billones en español, o sea, de verdad, 100 millones de parámetros. Otra cosa que quiero que vean es cómo va cambiando aquí el número de parámetros. La versión anterior de esto tenía 175,000 millones de parámetros, que no era algo trivial, pero de ahí a 100 billones, pues sí hay un cambio importante. Entonces, casi lo que vemos es que estas tecnologías que van mejorando, o sea, los chats que van funcionando mejor o los reconocedores de imágenes, dependen en gran medida de esta fase de entrenamiento y de las funciones que cada vez se vuelven más complicadas, en el sentido de que van modificando la arquitectura de esta función. O sea, le van poniendo más operaciones allá adentro. Pero, bueno, pues noten que a pesar de que se llaman redes neuronales, o sea, ese es el nombre que tiene la función, pero tampoco quiere decir que haya un cerebro dentro de la computadora. Entonces, bueno, pues diríamos que esta parte de las redes neuronales es una subparte aquí adentro del aprendizaje automático y que en este momento se le conoce como aprendizaje profundo. Pero también quiero que aquí, al mismo tiempo que les voy explicando las funciones, pues vayan viendo lo que está sucediendo con el vocabulario. O sea, se llama aprendizaje automático, pero realmente no es que la computadora esté aprendiendo, o sea, lo que estoy haciendo es buscando patrones con matemáticas de un montón de ejemplos y se llama aprendizaje profundo, pero tampoco es aprendizaje y no es tan profundo. Lo profundo hace referencia como a la cantidad de parámetros que voy acomodando dentro de la función matemática que voy a utilizar. Y bueno, aquí les voy a dar un ejemplito de lo que se puede hacer con aprendizaje automático. Este se llama supervisado, el que les expliqué. Y este es un proyecto en el que trabajamos en la UNAM en conjunto con el IMSS, con la Universidad Michoacana y con una empresa que es de aquí de Michoacán, que se llama Amphora Health y que está enfocada en utilizar inteligencia artificial para resolver problemas de salud. Entonces, lo que decidimos hacer es estudiar complicaciones asociadas a la diabetes. Y para eso estuvimos utilizando inteligencia artificial. Entonces, lo que resulta es que el IMSS tiene ya desde hace algunos años, como desde el 2006, este historial clínico de pacientes, ya no en papel, sino lo tiene en un formato electrónico. Entonces, bueno, pues en el proyecto en el que trabajamos nos planteamos el uso de estos expedientes clínicos electrónicos para ver si podíamos predecir cuando una persona iba a desarrollar ciertas complicaciones diabéticas. Entonces, lo primero que quiero decir es que logramos hacer cosas, pero para nada es esto de que llegamos con los expedientes así electrónicos y le dices a la inteligencia artificial, adivina quién va a tener algún problema y ya. O sea, cuando digo que usamos inteligencia artificial, no es computadora, dime quién va a tener complicaciones y te aparece así la lista, no es para nada eso. Más bien, es esto que les expliqué de las funciones matemáticas aplicado en diversas partes del proceso. Por ejemplo, ya que teníamos el expediente clínico electrónico, un problema es que esos datos no deben de tener nada que permita identificar a pacientes. O sea, no debe de tener datos sensibles, o sea, no debe de tener tampoco el domicilio, el teléfono, nada que permita identificar. Bueno, pues ahí, por ejemplo, la doctora Karina Figueroa de la Michoacana estuvo trabajando en usar estas funciones matemáticas para darle muchos ejemplos a la computadora de cómo se ven los domicilios, cómo se ven los teléfonos, y luego crear esta función que automáticamente los encontraba y los sustituía por algo. Entonces ya,
lo de anonimización se hizo con eso. Después, otro problema con el que nos topamos es que mucha de la información que era de interés para nosotros estaba en las notas médicas. Entonces, en estas notas médicas, pues básicamente lo que hace el personal médico es que redacta todo, así que masculino de 60 años que fue y le salió de glucosa tal en tal fecha. Entonces, con esto, pues vean que para nada está en el formato tabular que les conté, o sea, en esta tabla donde tengo renglones y tengo columnas. Entonces, hay que transformar esto que es texto libre a ese formato en tabla. Y hacer eso con miles o con millones de notas, pues para nada es una tarea sencilla. Entonces lo que hicimos fue, de nuevo, utilizar inteligencia artificial para poder extraer los parámetros de interés de todas estas miles de notas. Tú puedes enseñarle ejemplos al algoritmo de cómo se ve la glucosa, de cómo se ven parámetros que tengan que ver con el ácido úrico, con las fechas. Y entonces, pues tuvimos ahí a personas etiquetando más de 3,000 notas. Y entonces etiquetaban todos los parámetros que para nosotros nos interesaban, que podían estar relacionados con la diabetes, y con eso la computadora, el algoritmo, la función que construimos, pues fue capaz de procesar todas las notas que había en el sistema y sacar los parámetros que era de nuestro interés. Entonces con eso sacamos, no sé, eran como 10 gigas en la tabla ya final de parámetros, y con esos ya es posible hacer el estudio después para predecir la diabetes. Entonces, esta fue una segunda aplicación de la inteligencia artificial dentro del proceso. Y bueno, pues finalmente, ya que teníamos ahora sí todo ordenadito en forma de una tabla, pues ahora sí puedes construir otra tercera función de inteligencia artificial que, dados los parámetros, pues te deje ver quién en el siguiente año va a tener algunos problemas de retinopatías, de neuropatías, en el pie diabético. Entonces, ya con eso, pues puedes entonces sí detectar qué pacientes están en más riesgo de desarrollar alguna complicación de acuerdo a todos los patrones que identificaste en los datos que había ahí. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces está fantástico, pero vean que no es esta idea de que le pregunto a un mini cerebro que está en la computadora, eso que les decía, de que adivina quién va a tener algún problema. Bueno, Doctora, yo tengo una pregunta. Bueno, ahorita que la escucho de a qué se refiere, tuve una experiencia que a mí en lo personal me dejó con... No, venga. Hay una persona que es un médico, literal un médico bien derecho y hecho y estudiado y todo, pero este médico te hace como, ¿cómo se dice? El diagnóstico. Con un aparatito en el que pones tus manos y no te tienes que mover y el aparatito saca todos los parámetros. Entonces, pues yo dije, ¿es en serio que con las palmas de las manos él puede decirme que? La verdad es que ha curado a muchas personas y por eso fue que yo me animé a ir, pero no sé a qué grado pudiera ser esto certero, si es posible, o la piel tiene algo, no sé. Quisiera explicarme algo ahí al respecto para que mi nivel de confiabilidad aumente. O baje. Pues la verdad es que no me siento capacitada para responder esa pregunta porque yo no sé mucho de medicina, o sea, no sé si efectivamente es posible a través de parámetros que puedan registrarse por medio de las manos, determinar otros indicadores que puedan señalar el estado de salud de una persona. Entonces ahí como que tendríamos que saber un poquito más de cosas, efectivamente si en los dedos, si en las manos, si en la temperatura es posible hacerlo, y bueno, también sería importante después saber exactamente qué tecnología está usando. O sea, a lo mejor está usando solamente un programa de computadora, o sea que a partir de lo que infiere de tu mano, no sé, de la temperatura, no tengo idea de qué otra cosa pueden inferir de las manos, pero bueno, eso yo no lo sé porque no sé medicina, a lo mejor solo a partir de eso determina, o sea, ya tiene como parámetros establecidos. Igual que para la diabetes, por ejemplo, que hay como parámetros de si te pasa la glucosa de tal, entonces estás en tal categoría. O a lo mejor podría ser algo de inteligencia artificial, pero de inteligencia artificial hablaríamos solamente si primero hizo ese experimento de tomar los parámetros de la mano de muchísimas personas y después con eso construyó el algoritmo que te va a adivinar qué tienes con base en lo que observó a otras personas. Entonces, podría ser algo simplemente computacional, como ya preestablecido, o podría ser efectivamente inteligencia artificial si ya entrenó el algoritmo a partir de lo que observó en un conjunto muy grande de datos. Ok.
Entonces, bueno, pues no sé, yo supongo que técnicamente es posible, pero en ese caso no lo sé. Necesitaríamos abrir el debate a lo mejor con personal médico que nos diga qué otras cosas se pueden inferir de las manos, ¿no? O sea, o de los dedos. Ajá. Excelente, muchas gracias. Pero bueno, pues supongo que imposible no es. Y bueno, tenemos otro tipo de aprendizaje automático. De hecho, vamos a tener varios, pero en este caso, pues solamente les voy a dar ejemplos de dos. En este que les contaba, este se llama aprendizaje supervisado, precisamente porque los datos con los que le enseño al algoritmo ya tienen una etiqueta. O sea, yo ya sé quién estaba enfermo y quién no, y entonces a partir de eso construyo la función F que me funciona después para hacer predicciones. Hay otro tipo de aprendizaje que se llama no supervisado, en donde no tengo etiquetas ni nada. Lo único que tengo son los datos y lo que voy a hacer es, igual con matemáticas, tratar de ver si encuentro patrones en los datos. Un patrón muy común es, por ejemplo, a la hora de estudiar la estructura de mis datos, establecer categorías o grupos que son distinguibles dentro de los datos. O sea, por ejemplo, si mis datos tuvieran solamente dos atributos, o sea, si fueran bidimensionales, y estos son los datos que tengo, pues a lo mejor viendo la estructura, pues me doy cuenta que hay ahí tres grupitos. Entonces, identificar grupos, pues vean que eso no tiene que ver con predecir una etiqueta, pero es una tarea que es sorprendentemente muy utilizada, o sea que tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, si yo encuentro grupos en diferentes tipos de datos, pues esa es la tecnología que hay detrás de muchos sistemas de recomendación o parte de lo que hay de sistemas de recomendación. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas aplicaciones que lo que hacen es ver tu comportamiento, ver qué grupos distinguen y entonces se dan cuenta de qué cosas te pueden recomendar, porque bueno, pues una vez que ya te ubicaron en un grupo, a lo mejor cosas que a otra gente del grupo le guste, es probable que a ti también te gusten, entonces lo que te recomiendan. Entonces, una buena parte de estos sistemas de recomendación funciona con base en identificar categorías. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Este tipo de metodología se puede utilizar también como para ahuyentar temas sensibles Sí. a ver, ¿cómo? Sí, de hecho sí se ha tratado de automatizar, por ejemplo, algoritmos que justo filtran toda esa información que no debería estar en redes sociales, pero el problema es que no se puede, o sea, no han tenido muchísimo éxito, porque también determinar qué es información sensible y qué no, pues es algo que es súper contextual y muchas veces es muy fácil engañar al algoritmo. No sé si han visto, por ejemplo, que hay algunas plataformas que no te dejan poner ciertas palabras, entonces lo que la gente hace es que cambia nada más el orden de una letra o pone un asterisco en lugar de una sola de las letras y todo el mundo entendimos qué quiso decir, pero pues no lo va a filtrar, ¿no? Como si les digo, algo lindo vendrá, pues eso a lo mejor muchos entendemos qué estoy diciendo, pero no lo va a filtrar el algoritmo porque no dije nada malo. Entonces, eso fíjate que es precisamente de los puntos finos que tiene la inteligencia artificial, o sea que es como súper, ya que sabes cómo funciona el algoritmo, es muy fácil engañarlo. Y por ejemplo, en otra contraparte, ¿es posible manipular o que, no sé, alguna institución manipule la información como para evitar o censurar temas como... Es posible y ha sucedido. De hecho, es esos de los temas que preocupan muchísimo, porque, bueno, de lo que mencionabas del filtrado, sabemos que además del algoritmo, tienen a gente contratada, que es un trabajo súper feo, por ejemplo, para que no se cuelen en las redes imágenes que contienen muchísima violencia o imágenes que tienen contenido de abuso o ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, ese es uno de los puntos a discutir. Hay gente a la que, o sea, que generalmente está ubicada en otro lugar del mundo, a la que le pagan súper poquito y que tienen todo el día viendo imágenes para que las etiquete y después para hacer con inteligencia artificial esta magia de que filtre automáticamente el algoritmo. Pero primero se necesita un humano que te diga cuál sí y cuál no. Y el segundo punto es que precisamente mientras más afinado esté ese algoritmo, pues mejor se puede utilizar para cosas que no sean abiertas a todo el público, ¿no? O sea, precisamente las plataformas pues deciden qué tipo de noticias ves y qué no, y ese ha sido un punto de preocupación, pues por ejemplo cuando es periodo electoral, porque bueno, pues a partir de los escándalos en otros países, se sabe que se puede explotar, por ejemplo, esta categorización que hacemos de los grupos, o sea, yo puedo dividir a toda la ciudadanía por sus temores, ¿no? A lo mejor hay un grupo al que le preocupa muchísimo el desempleo y otro grupo al que le preocupa muchísimo la inseguridad y otro grupo que yo sé que está no sé, a favor del aborto. Entonces, lo que puedo hacer, pues, es que ya que encontré estos grupos, estos perfiles, pues puedo ir diseñando publicidad estratégica para cada uno de los perfiles. Que de hecho eso es algo que hacen las empresas, pero bueno, pues está preocupante cuando ya está
posibilidad está en manos del gobierno, porque justo esto nos hace preguntarnos qué tanto se vale, qué tanto no, qué tan manipulable, o sea, qué tanto facilita esto la manipulación precisamente de las personas y del voto, ¿no? Entonces hay un montón también de discusión en torno a lo que este tipo de herramientas pueden hacer en la democracia. Pero sí, esa es una excelente pregunta. Y es de lo que tenemos que discutir de el potencial. Bueno, pero pensando en usos buenos, pues por ejemplo, esto de el aprendizaje no supervisado y encontrar grupitos, este es otro proyecto en el que trabajamos en la UNAM en colaboración con una universidad de Chile, la Universidad Andrés Bello, y con una empresa ubicada en la Ciudad de México que se llama GoSharp, y que precisamente lo que hace es implementar soluciones de inteligencia artificial para negocios. Entonces, lo que nos pedían era establecer rutas, o sea, a partir de la ubicación, así las coordenadas de puntos de entrega de algún producto, pues lo que querían era que estableciéramos diferentes sectores que pudieran servir para que los repartidores fueran a estos diferentes lugares. Entonces, lo que querían es que los sectores estuvieran bien definidos, pero que además fueran equivalentes en el tiempo que requerían para la entrega, porque eso les permitía organizar mejor las jornadas laborales y pues que nadie se quejara de que a alguien le tocaba ir a puntos que había recorrido en 3 horas y a alguien, o sea, puntos que por estar más lejanos o por ser más, requerían más tiempo. Entonces, bueno, pues aquí precisamente lo que utilizamos fue aprendizaje automático no supervisado, o sea, esta idea de a partir de las coordenadas encontrar grupitos y con eso hacer categorías, aunque este problema requirió además otras técnicas de cómputo inteligente. En este caso utilizamos optimización multiobjetivo con algunas heurísticas para lograr que los grupos que encontráramos fueran equivalentes en tiempo. Y esto nos dio súper buenos resultados. De hecho, este fue un caso que nos planteó la empresa que les comento, GoSharp, y, o sea, era el caso real de uno de sus clientes, ¿no? Entonces, precisamente tener estas rutinas de entrega más balanceadas, pues les ahorraba muchísimo tiempo y les facilitaba organizarse. Entonces, por ejemplo, esto me parece una aplicación linda, porque además de entrada, pues no pensarías quizá que hay inteligencia artificial, pero esto es exactamente inteligencia artificial. Es encontrar la estructura que hay en los datos para poder organizarlos de una forma que te conviene. Entonces, bueno, pues creo que me apuré muchísimo, pero podemos empezar a platicar. Entonces, aquí sobre la inteligencia artificial, pues hay algunos puntos que me gustaría destacar. Uno tiene que ver con los marcos discursivos en los que se presenta esta tecnología. O sea, aquí quisiera que vieran que la inteligencia artificial es este conjunto de herramientas que me deja encontrar grupos o que me deja predecir etiquetas o que me deja hacer todas estas cosas, pero al mismo tiempo tiene una existencia como en nuestra imaginación, o sea, en el imaginario colectivo, y pues tiene una retórica asociada, y esto a mí me interesa mucho porque precisamente la gente que toma decisiones respecto a la inteligencia artificial, pues lo hace respecto o considerando la forma en que se imagina que funcionan las herramientas, no necesariamente como realmente funcionan. Entonces, la inteligencia artificial aquí me parece que es un poco, o que puede ser un poco confusa, porque los términos no corresponden necesariamente a lo que está sucediendo. O sea, la inteligencia artificial no es inteligencia y no es artificial. El aprendizaje automático no es aprendizaje en el sentido de los humanos y no es automático. Necesita que primero muchos humanos etiqueten. Y luego, por ejemplo, la nube, pues no es esta cosa abstracta, etérea, súper limpia, ni nada de eso. La nube, pues son granjas ahí de computadoras que están prendidas todo el día, ¿no? Y el aprendizaje profundo. Bueno, entonces les decía que en medio de todo este discurso y de todo este marketing que hay alrededor de la inteligencia artificial, yo sí quisiera comentar que hay 3 cosas que comúnmente se invisibilizan o que se pasan por alto. Quizá por marketing, no lo sé. Una es el papel tan importante que juegan los datos en la producción de estos sistemas. Como les contaba, en el paradigma que estamos utilizando, incluso si tienes a las mejores personas de ciencias computacionales o si tienes las computadoras más increíbles, de todas formas, no puedes hacer esta magia si no tienes primero muchos datos. Entonces, por eso van a ver que esta discusión de la inteligencia artificial está comúnmente súper entrelazada con esta parte que tiene que ver con el Big Data. Y es precisamente por eso, por el paradigma que les comentaba de aprendizaje automático.
que necesita muchísimos datos. Entonces, esto nos lleva también a toda una discusión que tiene que ver con los datos. O sea, las empresas, como necesitan los datos, pues a veces están dispuestas a seguir estrategias súper agresivas para la recolección de datos y pues están en medio, o sea, generan esta tensión sobre la privacidad y el derecho que todos tenemos a que nuestros datos se usen para algo o no. Entonces, pues hay casos ahí muy preocupantes o bueno, que me parecen de verdad muy lamentables. Por ejemplo, en algún momento se señaló que Google lo que estaba haciendo era, bueno, con las personas indigentes les daba tarjetas de comida a cambio de que se dejaran fotografiar el rostro para poder entrenar sus algoritmos de reconocimiento facial. Entonces, pues, por ejemplo, eso pues está súper mala onda, está súper poco ético y es como esta necesidad que tienen las empresas de tener cada vez más datos para ir afinando mejor sus algoritmos. Entonces, todos estos algoritmos no funcionan sin datos y eso, pues, eso también nos hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Ahora, la cantidad de datos que requieren, pues ahí depende lo que quieras hacer. Si quieres hacer algo como ChatGPT, pues ya les comentaba que eso tiene en serio billones de parámetros, pues básicamente usaron de que todo el internet para entrenar ese chat, ¿no? Entonces son muchísimos datos. Pero, o sea, una menor cantidad de datos dependiendo de la aplicación que tengas, o sea, si estás pensando en una aplicación dentro de tu disciplina o de tu negocio, pues ahí se puede ver, ¿no? Depende para qué lo quieras, es la cantidad de datos que necesites. Y bueno, otra cosa de la que se habla poco es de la infraestructura. En todo este discurso de que la inteligencia es artificial y que es autónoma y que es súper, como que se deja como a modo de abstracción y se deja de lado como las conexiones concretas y el costo que esta tecnología tiene en términos muy específicos, ¿no? O sea, esta no es una tecnología que existe solamente en el aire, les decía, como cuando nos imaginamos la nube, más bien es una tecnología que requiere un montón de electricidad y que requiere un montón de minerales y de componentes de la tierra, o sea, no tiene nada de artificial, requiere un montón de recursos naturales. Entonces se sabe, por ejemplo, que Tesla, para todo esto de los autos, pues por ejemplo, 50% de la producción de litio mundial va para esa empresa porque necesitan hacer baterías cada vez más grandes para los vehículos que quieren construir. Entonces, totalmente, todo este discurso sobre la inteligencia artificial y que nos lo imaginemos solamente como robots que mágicamente funcionan, pues deja de lado esta otra discusión que a lo mejor tiene que ver con la sustentabilidad, con de dónde vienen estos recursos y bueno, pues como en esta ambición de las empresas de estar adelante, o sea, porque además todo el tiempo tienen esta competencia por ver quién puede desarrollar las mejores herramientas y eso de alguna manera es malas noticias porque toda la regulación no va al mismo tiempo que las empresas, ¿no? Entonces de repente vamos un poco detrás, pues precisamente viendo de dónde están sacando lo que necesitan. Y pues finalmente otra cosa que se obscurece precisamente para alimentar el mito de que estos sistemas son autónomos es el factor humano. La verdad es que estos sistemas para nada son no son automáticos ni autónomos ni nada de eso. Necesitan un montón de humanos, como les decía, pues simplemente de dónde vienen los datos, pero además para etiquetar todos los datos, como en este caso que les conté de lo que hicimos con la diabetes, pues aunque tuviéramos todo el historial clínico, no hubiéramos podido distinguir los parámetros en las notas médicas si antes no hubiéramos tenido un equipo de personal médico leyendo cada nota, subrayando dónde estaban las fechas, la glucosa, el ácido úrico, todo eso. Hasta que etiquetaron como más de, no sé, creo que eran casi 3,000 notas, ya pudimos hacer el algoritmo para que ahora sí el resto de las notas, que de todas formas eran miles, o sea, sí convenía, pero o sea, a lo que voy es que no puedes hacer eso si primero no hubo humanos que estuvieron revisando las notas. Entonces no es autónomo. Y eso provoca también pues que haya como surgimiento de otro sector laboral. Por ejemplo, Amazon tiene esta división que se llama el turco mecánico de Amazon, en donde te ofrece acceso global, sobre demanda, 24/7 de fuerza de trabajo. Entonces, estas son personas que desde su casa están etiquetando datos para que después las universidades o las empresas puedan hacer inteligencia artificial. Entonces, pues les pagan ahí alguna parte por estar viendo un chorro de fotos y diciendo dónde hay un perro, dónde no, o un chorro de notas médicas. Por ejemplo, si yo no hubiera tenido el personal médico como parte del proyecto, pues a lo mejor hubiéramos podido contratar fuerza de Amazon explicando qué queríamos que hicieran y pues nos cobran por etiquetarnos todas las notas, ¿no? Pero vean que esto totalmente hecha por la borda, como esta imaginación, esta leyenda de que la inteligencia artificial es automática.
Y bueno, pues esto me lleva a la necesidad que veo de que abramos la discusión, por un lado, para aprovechar las oportunidades que estas herramientas brindan, porque a lo mejor el hecho de que nos lo imaginemos todo el tiempo como este robot autónomo, súper inteligente, pues por un lado lo hace sentir como muy alejado, o sea, como que no nos imaginamos en qué circunstancias concretas nos podría servir a nosotros. Y la verdad es que hay un montón de situaciones en las que la inteligencia artificial puede hacer un buen papel. O sea, simplemente en la UNAM, aquí en el campus Morelia tenemos esta licenciatura que se llama Tecnologías para la Información en Ciencias, en donde las personas pues reciben una formación muy fuerte en matemáticas, en ciencias computacionales y en este tipo de herramientas. Y es muy interesante ver como todos los proyectos en los que utilizan inteligencia artificial, o sea, que pueden ser desde, no sé, desarrollar un sistema que con fotografías identifique qué mosquitos podrían ser portadores de dengue, o hacer este sistema que a partir de fotografías pues puede traducir el lenguaje de señas a, no sé, a subtítulos, hacia texto, o no sé, hay como muchísimos proyectos, o sea, detectar cuando un volcán está teniendo más actividad de la esperada. Entonces, precisamente lo que hacen, pues, es esto que les conté, o sea, consiguen muchísimos datos, consiguen una forma de etiquetar de manera confiable los datos y entrenan un algoritmo para que pueda hacer eso de manera automática. Entonces, la verdad es que no es tan alejado como lo que se plantea en las películas, tampoco es lo que se plantea en las películas. Y eso también abre la necesidad de tener una postura crítica frente a los desafíos que toda esta tecnología plantea. Porque, pues eso, o sea, más que el temor de que un robot vaya a quitarnos nuestro trabajo, pues a lo mejor hay otras preguntas muy importantes que sí deberíamos estar haciéndonos. O sea, yo no creo que ChatGPT de repente va a llegar y va a quitarme, por ejemplo, a mí el trabajo de profesora ni nada de eso, pero sí hay otras cosas que, como les digo, pues que quizás sí son importantes que nos preguntemos y que tienen que ver con estos aspectos que planteé antes, ¿no? Con de dónde salen los datos, qué políticas están siguiendo para eso. O sea, por ejemplo, no sé, pero GitHub, que es este repositorio donde toda la gente que programa sube su código, ese ya lo compró una empresa. Entonces sabe que una de las cosas que están haciendo con el código que toda la gente sube, pues es entrenar algoritmos para que los algoritmos puedan programar como de una manera más automática y bueno, pues eso a lo mejor en turno pues tiene consecuencias como pues abaratar, ¿no? Lo que están dispuestos a pagarle a alguien que programe, porque ahora ya es esta programación conjunta, lo que te dio el algoritmo y ya nada más un humano que vaya corrigiendo. Entonces yo creo que sí hay como ciertas transformaciones que van a venir de la mano de esta tecnología, que no son necesariamente las que nos imaginamos y que por eso es importante saber cómo funciona, pues como para saber en qué problemas podríamos aplicarlo y saber también como qué preguntas deberíamos estar haciendo respecto eso, al manejo que tienen las empresas, a la regulación que hay de esta tecnología. Y sí, porque en serio, de verdad, cada que googlean inteligencia artificial, aparecen imágenes como estas. Está súper difícil, así que te imagines a ti mismo haciendo eso, porque esto se ve como medio del futuro, pero además medio ambiguo. Y bueno, pues lo que yo espero a través de esta plática es haber aterrizado un poquito más a qué se refiere de verdad la inteligencia artificial. Pues eso, como para poder reconfigurar nuestra imaginación alrededor de esta tecnología. Doctora, muchas gracias por esta ponencia tan ilustrativa de un tema que es muy actual. Y, yo tengo una pregunta. En la cuestión del ChatGPT y las alternativas similares de generación de frases, nosotros tuvimos un seminario donde discutimos en 3 sesiones las implicaciones en cuestión académica del uso de estas inteligencias artificiales en académico. No solamente para la elaboración de algunas actividades, tareas, documentos, sino también para la elaboración de ya documentos un poco más sensibles que es la tesis, las tesinas, proyectos terminales, entre otros. Yo utilizo mucho una plataforma que es para detectar el copy-paste de algunas fuentes del internet o de unos libros en algún repositorio. Sin embargo, yo una vez hice un experimento en cuestión de preguntarle algo a ChatGPT, por ejemplo, dime el concepto de lo que es la química inorgánica, ¿no? Lo copié y lo pegué y no me detectó plagio. Es decir, esa herramienta, yo no sé de dónde saca la información, no sé si usted me pueda ilustrar un poquito. Yo no sé si es un generador de frases que lo que hace es agarrar la información de algún buscador y la parafrasea. Y hemos tenido problemas en cuestión de plagio académico tenemos problemas para la detección de
de documentos que han sido generados por el ChatGPT o otras similares. No sé si usted nos pueda, usted como docente, dar algunas recomendaciones, cómo evitar esto. Y también por otra parte, tampoco hay que satanizar ese tipo de herramientas. ¿De qué manera se puede aprovechar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? Híjole, pues lo que planteas es una pregunta muy complicada. Yo creo que totalmente no tengo la respuesta, pero lo que sí diría, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo en que no hay que satanizar estas herramientas. A lo mejor lo que vamos a tener que hacer es desplazar nuestra atención de evaluar unos párrafos que nos entreguen escritos a otra manera de darnos cuenta si las personas aprendieron o no. O sea, en principio, bueno, quiero decir que cuando empezó todo este debate sobre el chat GPT, pues una de las cosas que hubo es plantear precisamente una solución tecnológica. O sea, a lo mejor construir un algoritmo que te pueda decir cuando algo fue escrito por el chat GPT. Pero eso no funciona bien, porque vean que ahí lo que tengo es este problema de los datos y de entrenar y de que los algoritmos replican lo que encuentran en los datos. Entonces veo que, por ejemplo, muchos de estos algoritmos que detectan plagio, por ejemplo, en Estados Unidos, acusan de plagio mucho más frecuentemente a estudiantes que son foráneos por el uso que tienen del inglés. Entonces, a lo mejor si se equivocan un poquito o utilizan términos de cierta manera, pues eso los hace sospechosos de plagio cuando en realidad a lo mejor no plagiaron. Entonces, yo creo que pensar así que, la solución es así los detectores de plagio, que el mismo ChatGPT construya otro detector de plagio que nos diga cuándo lo escribió ChatGPT. A lo mejor eso se puede hacer, pero siempre va a tener huecos. Entonces yo creo que lo más realista pues es plantearnos pues cómo vamos a convivir con estas tecnologías. O sea, ya hay planteamientos, por ejemplo, hay cursos en internet ahorita que te enseñan ya a programar de la mano del ChatGPT, porque es también muy impresionante que cuando le pides código en Python que haga esto, te da código en Python que se supone que hace eso. Entonces ya ahorita, por ejemplo, en el campo de la programación, de lo que están preocupados es eso, cómo más bien incorporan esto para que ya sea una cosa hecha entre los dos, ¿no? O sea, que el ChatGPT te da el código y tú lo verificas o te fijas si está bien. Y vean que ahí hay cosas súper interesantes, desde el papel que ahora tiene alguien con expertise, que va a ser como supervisar lo que la máquina generó, y que es mucho lo que sucede con ChatGPT, ¿no? Ahora, lo que también hay que decir es que ChatGPT, pues, es un modelo estadístico del lenguaje. Entonces, obviamente, eso hace que tenga limitaciones. O sea, cualquier pregunta que le hagas te la va a contestar, pero no quiere decir que te la conteste bien. O sea, hemos hecho experimentos de pedirle, por ejemplo, bueno, tengo un colega que trabaja en el Centro de Ciencias Matemáticas y lo que hacía era pedirle demostraciones. Entonces, o sea, demuestra y le daba una conjetura así súper difícil, de esas que están sin resolver por siglos. Y entonces lo que hacía el ChatGPT es que sí le daba una respuesta, pero pues la respuesta no tenía ningún sentido. Estaba escrita exactamente como vienen escritas en los libros de matemáticas, o sea, pero lo que decía, pues no era. O sea, era de que tenemos estas dos cantidades y puesto que 6 más 4 es un número primo, de ahí se desprende que no sé qué. Entonces, todo era exactamente como ver a alguien imitando, así arremedando a alguien del CCM. Entonces, el lenguaje estaba bien, las expresiones estaban bien, pero 6 más 4 no era un número primo. Entonces, ChatGPT, pues es eso, es esto que le llaman un loro estocástico. O sea, lo que tiene es este modelo de predicción con base en números, pero no necesariamente tiene por qué tener sentido lo que te dice. Y de nuevo les digo que hay casos donde le han hecho preguntas y te da una respuesta y te da referencias y luego son referencias inventadas. Se ve totalmente como si fueran artículos o libros que sí existen y cuando los buscas no están. Parece así cuento de Borges. Entonces, más bien lo que hace esta tecnología es imitar. O sea, cuando le hacemos una pregunta al chat GPT es como si le estuviéramos preguntando cómo suena la respuesta a esta pregunta. Si la respuesta es buena o no, pues ahí es donde les digo que entra el expertise. O sea, mientras más sepas del tema, pues mejor vas a ser detectando las mentiras que te dice, allí envueltas en retórica, lo cual hace la tecnología más peligrosa. Ahora, volviendo al tema de la educación y de cómo impacta esto, pues creo que ahorita hay mucha discusión, pero sí creo que más bien tendríamos que pensar críticamente en cómo las incorporamos en lugar de prohibirlas, porque yo creo que ahí sí ya no se puede dar marcha atrás. Entonces, a lo mejor, pues lo que vamos a tener que hacer es modificar nuestra forma de evaluación, lo cual a lo mejor también nos lleva a reconsiderar lo que estamos haciendo, pues a lo mejor con las tesis o estas cosas que quizá no hemos actualizado el formato, ¿no? Porque incluso para escribir en la academia, pues a veces seguimos estas fórmulas ya que pues no tendríamos por qué seguir. A lo mejor nos importa más que nos den una tesis más cortita, pero con ideas, a que otra vez se siga toda la fórmula. O sea, respetando el método científico, pero quizá ya no esta cosa súper arcaica de
no sé, como luego de formas específicas, ¿no? En las que se tienen que decir las cosas. Ajá. Bueno, yo tenía una pregunta respecto al ámbito laboral. Ajá. A toda estas nuevas, la inteligencia artificial viene a cambiar muchos paradigmas, Ajá. sobre todo en profesiones que pudieran ser suplantadas, o es lo que se dice, por ejemplo, diseño gráfico, Podría ser. arquitectura, todo eso. ¿Cómo ve usted estos cambios y cuál sería una manera acertada de que pudiéramos añadir a estas nuevas tecnologías sin así como despido masivo y todo lo que implicaría? Híjole, no, bueno, es que tocaste muchos puntos que me gustan mucho. Voy a tratar de ser breve, pero no sé si lo voy a lograr. Bueno, número uno, de nuevo, o sea, cuando se habla de creatividad de estas máquinas, no es la misma creatividad de las máquinas que la de los humanos. O sea, de hecho, ha habido también estos problemas, ¿no? Donde la máquina crea canciones de esta canción de no sé quién, creada por inteligencia artificial, y luego las disqueras se ponen súper enojadas porque para crear la canción, pues utilizaron la música de artistas que están representados por la firma, ¿no? Entonces hay ahí una cosa ahí que tiene que ver con autoría, que tiene que ver con los derechos. Y a mí me parece que es súper legítimo que, por ejemplo, muchos artistas estén cuestionándose, o sea, si herramientas como DALL-E, que no sé si la han visto, pero le pides así con texto una imagen, o sea, le puedo pedir así de que una imagen de una viejita haciendo su nido en un barranco y te da la imagen de una viejita haciendo su nido en un barranco. Entonces le das texto y te da una imagen. Bueno, por ejemplo, para poder hacer esas imágenes, entrenó con las imágenes de un montón de artistas que encontró en internet. Entonces hay todo este tema que tiene que ver con, o sea, con que la máquina no es realmente creativa, está realmente como aprovechando el trabajo que hicieron muchos humanos, a veces sin permiso, de utilizarlo. Entonces ahí totalmente creo que hay un tema de derecho que habríamos que discutir. Y bueno, de nuevo, quisiera enfatizar que cuando se habla de creatividad, no es lo mismo en la máquina que en los humanos. O sea, lo que creo es que hay todo este mito alrededor de la inteligencia artificial de que se puede hacer lo que hace nuestro cerebro, lo que hacemos las personas, no solamente nuestro cerebro, lo que hacemos las personas, que se puede replicar en una máquina. Y como les decía, eso lleva el supuesto como de que las personas en serio somos mente por un lado y cuerpo por otro, lo cual es completamente discutible. O sea, la verdad es que nuestra inteligencia no sabemos hasta qué grado está distribuida y es una experiencia que tenemos en todo el cuerpo y que se alimenta de todo lo que vivimos, ¿no? O sea, también no es una cosa que sea individual, no puedo separar mi mente nada más y tener ahí la inteligencia, porque la inteligencia pues también tiene que ver con todos estos factores sociales, culturales. Esta plática que estamos teniendo me va a dejar a mí ideas, les va a dejar a ustedes ideas y, o sea, no es esto que les digo, no es esta experiencia súper separada del cuerpo que se pretende que hay en esta tecnología. O sea, yo creo que si alimentaras una red neuronal súper potente con todas las pinturas hasta antes de Picasso y le pides que te genere nuevas pinturas, pues a lo mejor las genera, pero es muy difícil que te vaya a generar lo que hizo Picasso, en donde estaba incorporado mucho del contexto, de lo que estaba sucediendo alrededor de su vida, de la guerra, de la política, de su punto de vista. Entonces eso pues no está nada sencillo que lo replique una máquina. Yo creo que de hecho con el paradigma que hay ahorita no se va a lograr, porque no está hecho para eso. Y entonces sobre los empleos, yo creo que no nos van a poder desplazar tan fácil. Lo que sí creo es que muchas tareas que son automatizables, pues esas son las que están en primer peligro de que sí ya desaparezcan, ¿no? Mientras más fácil sea, más de rutina, menos pensamiento crítico envuelva una tarea, pues eso sí se va a poder automatizar y ojalá fuera para que los dividendos se repartan igual a la sociedad y todos tuviéramos tiempo más libre. El otro tema es que todas estas tecnologías pues no se dan en el vacío, o sea, heredan como ya todas las dinámicas económicas y de poder que ya existen, entonces obviamente hay un grupo al que benefician más que al otro, ¿no? Hay una súper asimetría en quién está recolectando los datos y se beneficia y quienes estamos nada más regalando los datos de nuestra experiencia de vida para que luego puedan mejorar los algoritmos. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas que habría que pensar cómo suavizamos ese golpe de las tareas que se van a automatizar primero. Y que habría que pensar también cómo va cambiando, les decía, las dinámicas de poder. O sea, a lo mejor no es que un robot vaya a hacer tu trabajo, pero pues, por ejemplo, Amazon tiene súper mala fama en sus trato hacia los empleados y una de las cosas que tenía, que es un ejemplo que a mí me gusta porque se me hace muy de Black Mirror, así medio apocalíptico, pero mala onda, pues es que, por ejemplo, argumentaban que cuando alguien hace un pedido es muy común que empleados o personas que trabajan en la empresa se equivoquen de anaquel y te manden una cosa que no es.
y entonces pues eso les trae problemas porque entonces necesitan más tiempo para darte el producto que sí era y no sé qué. Entonces la solución que proponían era este brazalete que todo el tiempo registra qué estás haciendo, o sea, dónde tienes la mano. Según ellos era para que vibrara una alarma y que no te equivocaras a la hora de echar el producto al paquete, pero pues están de acuerdo conmigo en que hay un montón de usos malos que puede tener ese nivel de vigilancia sobre el cuerpo. O sea, que ya estén monitoreando qué estás viendo o que estén monitoreando todo el tiempo qué estás haciendo, pues a lo mejor eso cambia, no que te despidan, sino las dinámicas, ¿no? Que hay al interior del lugar del trabajo. A lo mejor es cambio en las métricas de optimización o de vigilancia y a lo mejor no queremos que eso suceda. Bueno, ¿cómo podrían evitarse los sesgos éticos de quienes diseñan y usan los algoritmos de inteligencia artificial? Híjole, bueno, esa pregunta también no me provoquen. Pero ese también es un tema que me gusta muchísimo. Ahí quisiera empezar por decir que la ética puede querer decir un montón de cosas. O sea, en estudios que se han hecho sobre lo que las empresas quieren decir con ética, pues hay una diversidad ahí súper grande, ¿no? O sea, ética puede querer decir solamente que no violes ninguna legislación, que es generalmente por donde se inclinan las empresas, o sea, el departamento que tienen de ética es solamente para no violar leyes, lo cual no quiere decir que ya con eso estén haciendo cosas que de verdad sean éticas. Entonces, bueno, pues esa es una discusión muy amplia. Yo creo que hay que cuidar todo el proceso metodológico. O sea, se sabe que hay un montón de sesgos que vienen porque estás usando conjuntos de datos que no están balanceados, donde hay poblaciones subrepresentadas o representadas de una población desfavorable, de una forma desfavorable. Entonces, una buena parte, como les decía, pues tiene que ver con desarrollar estos sistemas con estas precauciones en mente, incorporar estas ideas del diseño, de la justicia y de la ética en el diseño de los sistemas y eso, pues cuidar cómo están representadas sobre todo las poblaciones como más vulnerables. Por ejemplo, se sabe que hay algoritmos que tienen sesgo de género, pues hay que cuidar específicamente esos algoritmos para ver cómo están representadas las cosas, pero no basta con eso y yo creo que sobre todo el enfoque que tenemos que tomar de ética es súper relacional, o sea, como dependiendo del contexto, de verdad tener como un grupo muy diverso que examine caso por caso, porque también decir que puede haber leyes éticas universales, pues es otra vez jugar con esta abstracción y suponer que eso es algo, como separado del contexto. Y bueno, en el robo de la identidad personal, bueno, pues sí, la verdad es que esto está preocupante y que sí tenemos que pensar como sociedad también cómo vamos cuidándonos de eso, ¿no? O sea, muchas de estas herramientas, pues facilitan mucho la generación de material confuso, de noticias falsas, de imágenes que no son ciertas. O hay, por ejemplo, estos algoritmos que, no sé, con 10 segundos de tu voz, ya con eso pueden clonarla. Entonces, pues hay un montón de cosas malas que se pueden hacer con eso. Hay cosas muy buenas, como, no sé, Michael Jackson cantando La Banda del Mexicano. No sé, como todas estas cosas que hay en inteligencia artificial totalmente que eran necesarias, pero hay también un montón de usos malos que se le puede dar, ¿no? Entonces, también yo creo que a lo mejor lo primero pues es ir cultivando más esta actitud crítica en el consumo de noticias, porque de nuevo las noticias falsas pues no llegan con la inteligencia artificial, pero sí se acentúa el problema y es importante eso, pues informar a la sociedad y cultivar esa actitud crítica en nuestro consumo de noticias y de información en general. Sí. Doctora, la verdad es que ya tengo tantas dudas que bueno, ahorita mencionábamos antes de la sesión una duda que era mía realmente, el tema, por ejemplo, de Alexa, a mí es un tema que me causa, me deja pensando. Entonces, yo no la he adquirido, he sabido que es muy práctica para muchas personas, pero en lo particular no he querido adquirirla, porque me deja pensando todavía qué tan viable es, o cómo va esto, o qué le tenemos que tener miedo a la Alexa o no. No, pues miedo no, pero quizá tenemos que interesarnos más como ciudadanos por todos esos datos que recaba Alexa, dónde van a parar, bajo qué regulación. O sea, lo que se sabe también es que las empresas se portan diferente dependiendo del país y eso pues no es coincidencia, ¿verdad? Pues tiene que ver con el trabajo que han puesto las diferentes personas, organismos regulatorios en los países para decidir lo que se puede hacer y lo que no. O sea, es muy interesante, por ejemplo, como cuando
WhatsApp cambió algunas de las políticas, era así de, esto aplica para todos los lugares menos Francia, porque en Francia pues a lo mejor han tenido más esta discusión y ya está más claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los datos de las personas. Entonces yo creo que una parte muy importante es pues eso, como incorporarnos, sentir esta curiosidad por qué está pasando con esos datos, a dónde van, cuánto valen, quién los está usando para qué. Entonces todas estas preguntas yo creo que sí tendrían que venir acompañando cada tecnología que nos proponen, en el entendido de que porque algo sea posible no quiere decir que es obligatorio. O sea, si algo no nos conviene a todos, pues podemos decir que no, ¿no? Entonces, pero sí, el caso de Alexa es muy interesante. Creo que hay muchas cosas ahí que discutir, desde cómo se están usando los datos hasta cómo incluso en el mismo aparato, pues hay un montón de ideología, ¿no? Se ha discutido mucho de, o sea, si tienes un aparato que no tiene genitales, pues no tendría por qué ser hombre o mujer, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la voz de muchas de estas asistentes pues son mujeres, ¿no? Y eso pues tiene que ver también con factores culturales y bueno, pues hay ahí toda una discusión de cómo la tecnología al final lo que hace es atrapar las dinámicas de poder y las ideas que ya están en nuestra sociedad. Y si eso es bueno o es malo, pues es algo que tendríamos que discutir colectivamente. Sabemos, por ejemplo, aquí, Ajá. ¿a dónde van los datos de esa empresa? Bueno, esa Pues máquina. Alexa creo que es de Amazon, ¿no? Entonces, Ok. ajá, entonces pues no sé, habría que ver qué están haciendo con eso. Porque sí, Amazon, la verdad, no son mis favoritos, pero Ok. sí habría que ir a preguntar. Ajá. Perfecto. Sí. Pues muchísimas Ujú. gracias. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos Gracias. tienes que decir, doctora. Yo estoy muy contenta. La verdad me gusta mucho tener a la Inés aquí. Siempre nos trae cosas nuevas. Siempre me deja con algo que digo, esto lo queremos implementar también aquí en la SEDECO. Espionaje. No, No, es que sí. también tuvimos en una ocasión a un doctor también que nos habló del tema todo de lo de la audición, todo, ajá, que vimos cómo era claro. una Sí. perfecta sala para audición, que dije, esa estaría perfecta para aquí, Me para interesa. SEDECO, pero ajá, Like. muchísimas gracias. Gracias, Bueno, yo Jessica. solamente quiero finalizar con el reconocimiento que el Gracias. gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico tiene para usted. El reconocimiento es para la doctora Marisol Flores Garrido por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, bajo la ponencia Inteligencia Artificial al Descubierto, una introducción al aprendizaje automático y sus aplicaciones. Te entrego, doctora, muchísimas gracias. Este documento viene firmado por mi secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, con el gusto de que hayas estado aquí, y estamos totalmente en vivo desde la SEDECO el día 28 de noviembre del 2023. Muchísimas gracias y los invitamos a que continúen con estas importantes ponencias de la UNAM. Michoacán, honestidad y trabajo.